En este video vamos a dar explicación del momento 3, paso 3 del curso de control digital en la actividad de analizar el diseño de controladores digitales. Para esta unidad se plantean 4 ejercicios, los cuales vamos a explicar en el siguiente video. El primer ejercicio nos solicita que consideremos este sistema que tiene dos bloques, un bloque de la trayectoria directa y otro en la realimentación, y nos solicitan hacer el análisis del lugar de las raíces y analizar la estabilidad del sistema. Aquí en este documento de Word tenemos parte de su desarrollo. Se utiliza la herramienta de MATLAB para hacer el análisis y desarrollo del mismo. Inicialmente en MATLAB se establecen las dos funciones de transferencia, las que nos propone el ejercicio. Se escriben en un archivo .m de MATLAB, y esto es lo que nos arroja en pantalla el MATLAB, las funciones de transferencia tal cual como las tenemos aquí establecidas. Luego utilizamos otro código para especificar el lugar geométrico de las raíces, ubicar el eje real, es decir, los títulos en el eje de las X, en el eje Y, y un título general del gráfico. Y aquí es para hacer un escalado de ese eje. Esta es la respuesta que se obtiene del sistema. Entonces, básicamente en este ejercicio lo que se ha hecho es utilizar el MATLAB para hacer el análisis solicitado, y vamos a mirar su implementación aquí en el programa MATLAB. Entonces aquí tenemos el ejercicio 1, vamos a correrlo para hacer el análisis como nos lo están solicitando en la actividad. Bueno, entonces vemos que ya nos aparecen las funciones de transferencia de los bloques. Ya están apareciendo las gráficas que estábamos viendo en el documento anterior, y pues la idea es ir analizando una a una. Entonces en la primera parte tenemos el análisis del lugar geométrico de las raíces. Eso lo estamos haciendo aquí en esta parte del código. Aquí establecemos las funciones y con el comando RLocus lo que hacemos es obtener el lugar geométrico de las raíces. ¿Qué es lo que nos está mostrando ese lugar geométrico de las raíces? Que nosotros tenemos acá todos los polos que se encuentren dentro de este círculo unitario hacen que el sistema sea estable, y aquellos que estén por fuera del círculo entonces harán que el sistema sea inestable. Entonces yo puedo aquí, utilizando digamos que en el MATLAB puedo determinar cuál es ese límite. Entonces si muevo aquí el cursor, puedo ver que digamos un polo de 0.148 más 1.13 y haría inestable a este sistema. Pero si tenemos un polo en 0.107 más 0.856 y entonces haría estable al sistema. Entonces estos polos que encontremos aquí dentro del círculo unitario lo hacen estable, y los que estén por fuera lo hacen inestable. Entonces aquí tendríamos como digamos un valor límite que lo haría críticamente estable, que es el punto en el cual ese polo queda ubicado exactamente sobre el círculo unitario. Entonces esa sería la primera parte. Después de que se hace ese análisis, entonces se crea el sistema realimentado para mirar exactamente en dónde están los polos de nuestro sistema. Entonces esa es la segunda gráfica que obtenemos. Y vemos que el sistema nos está mostrando que tiene los ceros están dentro del círculo unitario. Tenemos un polo que se encuentra dentro del círculo unitario, pero hay dos polos que están por fuera de ese círculo unitario. Eso significa que así como está planteado ese sistema, así como está planteado este sistema, podríamos decir que no es estable. ¿Por qué razón no es estable? Porque analizando aquí en esta gráfica los polos están por fuera del círculo unitario, entonces lo haría inestable. Este mismo ejercicio entonces nos dice,
bueno, ya se especificó el lugar de las raíces, se analiza la estabilidad y lo podemos trabajar también haciendo, digamos que observando la respuesta al escalón unitario, que es el tercer gráfico que obtenemos aquí. Entonces, si vemos la respuesta de ese sistema a una entrada de escalón, nos está mostrando una inestabilidad. ¿Sí? Entonces, podríamos decir hasta este punto tendríamos el sistema estable, pero a partir de ahí ya se puede apreciar cómo se convierte en un sistema inestable. Entonces, esa sería la forma de evidenciar ese primer punto. Este segundo punto nos dice: con su grupo de trabajo colaborativo discuta el procedimiento para diseñar compensadores de adelanto para sistemas de control digital mediante el método del lugar geométrico de las raíces. Es bien importante resaltar que estos ejercicios están en el libro de control digital o sistemas discretos de Ogata. Entonces allí se establece un procedimiento para el desarrollo de este ejercicio. Bueno, pero antes de continuar quería también mostrarles que es posible, utilizando el Simulink, hacer el análisis de la función anterior. Entonces aquí tengo, este es el ejercicio 1. Se han utilizado estos dos bloques como funciones de transferencia. Aquí podemos, digamos que apreciar cómo se configuró el bloque. Y podemos darle correr a esta simulación. Esperemos aquí a que cargue la simulación. Entonces, con este programa, que también hace parte del kit computacional de MATLAB, es posible hacer el análisis gráfico y nos vamos a dar cuenta que llegamos a las mismas respuestas que se obtuvieron con el análisis que hicimos a través del command window de MATLAB. Entonces aquí le damos doble clic para que él nos muestre la gráfica que se obtiene. Vamos a escalarla un poco y vemos que en la ventana superior o en el recuadro superior tenemos la entrada de escalón, y aquí en este recuadro inferior entonces vemos cómo se genera a partir de este punto la inestabilidad del sistema. Es decir, que estamos obteniendo la misma gráfica que se obtuvo a través del command window de MATLAB. Bien, este sería entonces para el ejercicio 1 otra forma de poderlo analizar utilizando el Simulink. Continuando entonces con el ejercicio 2. Entonces, bueno, esto ya es un análisis de eso, una gráfica que tuvimos anteriormente. Entonces el problema 2 nos dice que debemos discutir el procedimiento para diseñar compensadores. Entonces, como les decía, en el libro de Ogata aparecen estos procedimientos. Entonces dice: el primero de las especificaciones de desempeño se determina la posición deseada para los polos dominantes en lazo cerrado. Mediante el dibujo de las gráficas del lugar geométrico de las raíces se debe asegurar si con solo ajustar la ganancia se puede o no lograr los polos deseados. Mire que este segundo paso es muy parecido al que hicimos anteriormente. Entonces aplicamos el comando RLOCUS y observamos que si es posible que esos polos que están en este sistema o en cualquier sistema, simplemente con aplicarle un valor de ganancia los pueda yo llevar dentro del círculo unitario. Si no se puede, se debe calcular la eficiencia angular, y este ángulo adicional deberá ser proporcionado por el compensador de adelanto. Si el nuevo lugar geométrico de las raíces ha de pasar a través de las localizaciones deseadas para los polos dominantes en lazo cerrado. Entonces ya utilizaríamos un compensador de adelanto que nos permita llevar esos polos o nos permita tenerlos dentro del círculo unitario. Y hay como una función de transferencia para los compensadores de adelanto. Un cuarto aspecto dice: si no se especifican las constantes de error estático, se determina la localización del polo y del cero del compensador de adelanto de tal forma que el compensador de adelanto contribuya con el ángulo necesario. Es decir, si no es posible en un sistema así realimentado, con una realimentación unitaria, simplemente ponerle una ganancia, que es lo que estamos haciendo acá, mirando si con el análisis del lugar geométrico de las raíces simplemente lo que tengo que hacer aquí es ponerle una ganancia. Entonces, si no lo puedo lograr con la ganancia, lo que hacemos es insertar un compensador de adelanto, ¿sí?
Ese compensador de adelanto es este bloque que estamos viendo ahí en pantalla y tiene una función de transferencia específica. Esa es la función que nos están mostrando aquí. ¿Sí? Esa sería como la función de transferencia del compensador. Hay que calcular estos valores, estos ángulos y estas constantes. Bueno, el quinto paso dice finalmente se debe determinar la ganancia en lazo abierto del sistema compensado a partir de la condición de magnitud. Y una vez que se ha diseñado ese compensador se verifica si todas las especificaciones de desempeño han sido cumplidas o no. Aquí tenemos como una especie de ejemplo. Este también está en el libro de Ogata. Entonces tenemos los dos bloques que hacen parte del sistema y aquí tenemos un compensador. La idea es que este compensador, es decir, una vez se realicen los cálculos, este compensador permita que los polos o permita generarle estabilidad al sistema, o sea que los polos se ubiquen dentro del círculo unitario. Teniendo en cuenta pues los cálculos matemáticos llegamos a dos funciones de transferencia. Entonces aplicando ya los procedimientos establecidos allí en el libro para llegar a esta fórmula, finalmente obtenemos para este ejercicio que está aquí, obtenemos esta función de transferencia que sería la función de transferencia del compensador de adelanto. Y estos dos bloques se convierten en esta función de transferencia. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es utilizar el Simulink para, con esos cálculos matemáticos y aplicándolos al Simulink, verificar que el compensador cumple con su función. Entonces este sería el diagrama de bloques. Vamos a buscarlo aquí, el ejercicio número 2. Entonces aquí tenemos el diagrama de bloques con las funciones de transferencia que se especificaron aquí. Aquí tendríamos, esta sería nuestra primera función de transferencia y esta sería la segunda función de transferencia. ¿Sí? Y el sistema tiene realimentación unitaria. Entonces vamos a correr ese programa. Ya corrió el programa, entonces vamos a mirar qué se obtuvo como gráfica en el osciloscopio. Bien, aquí vamos a aumentar esto. Entonces vemos que ese sistema tiene una entrada escalón unitario y también podemos apreciar que el sistema, es decir, que el compensador como tal sí cumple su función porque termina dándole la estabilidad al sistema. Tenemos como un periodo de transición entre digamos 1.1 y más o menos 3 segundos. Ese sería el periodo de transición. Y hay un sobreimpulso que estaría ubicado como a los 1.8, 1.9 más o menos. Aquí está el sobreimpulso. Pero luego la señal a partir más o menos de los 3 segundos se empieza a estabilizar. Y aquí entonces vemos que la entrada es 1 y él se estabiliza finalmente también en 1. ¿Qué significa eso? Pues que el compensador que está aquí está cumpliendo su función, que es la de darle estabilidad al sistema. Entonces ese sería el segundo punto planteado en la guía. El tercero dice que consideremos este sistema, nos están dando la función de transferencia de la planta, es decir, esta es g de z, esta sería nuestra función de transferencia de la planta, y también dependiendo de un diseño analítico nos entregan ya la función de transferencia del controlador, que es esta. Entonces con esos datos debemos determinar si este sistema es estable con una entrada de escalón unitario o una entrada rampa unitaria. Entonces para ese ejercicio, para ese problema, tenemos el problema 3. Entonces lo que hicimos es que aplicamos algunas conversiones para obtener, para tener digamos que de manera más fácil la escritura de esta función de transferencia y llevarla a los bloques o a llevarlas al MATLAB. ¿Sí? Hicimos lo mismo con las dos. Aquí está la de G de Z, que es la del compensador. Y este es el código que se implementó. Entonces vamos a verlo aquí directamente en el MATLAB. Este es el ejercicio 3. Vamos a
a borrar la pantalla del Command Windows y vamos a darle correr a este sistema. Entonces en el mismo gráfico vemos la respuesta que se tiene al escalón unitario. Aquí estamos utilizando filtro, aquí ya, en este punto estamos haciendo la señal de la rampa, ¿sí? Y ubicamos esa respuesta. Bueno, es que como quedó uno encima del otro, entonces no. Y en el mismo gráfico, entonces estamos viendo aquí con este comando hold para que lo haga en el mismo gráfico, la respuesta al escalón unitario, ¿sí? Entonces esta sería la respuesta al escalón unitario, y de ahí de esa respuesta también se puede analizar que hay un periodo como de transición, y ese periodo de transición, o después de ese periodo de transición, que tiene también un sobreimpulso más o menos como a 1.7, 1.8, y luego se estabiliza el sistema. Y con respecto a la entrada rampa, entonces podemos ver que esta es la entrada, que también hay un periodo como de transición entre 0 y más o menos 1.8, casi 2 segundos sería este periodo de transición. Y después de ese periodo de transición, prácticamente esta salida pues se convierte en una paralela a la entrada, ¿sí? Hay un error ahí es decir, se considera un error pues por lo que no está exactamente encima de la señal de entrada, pero sí la sigue de manera similar. Entonces con estos comandos podemos crear la señal de rampa aquí mostramos en pantalla, y aquí le decimos al sistema que nos deje ver en la misma gráfica la respuesta al escalón unitario. Este ejercicio también lo desarrollamos utilizando el Simulink. Entonces del planteamiento podemos ver que estos dos bloques que aparecen allí se convierten en uno solo. Este es el bloque GDZ y dejamos el bloque del controlador digital, que sería aquí. Ahí están planteadas ya o escritas las dos funciones de transferencia. Vamos a ver inicialmente cuál es la respuesta que se obtiene a la entrada rampa, que es la que tenemos aquí. Vamos a correr la simulación. Esta es la señal que se obtiene y vemos que básicamente pues, es la misma que obtuvimos hace un instante a través del Command Windows de MATLAB. Ahora vamos a quitar esto aquí y vamos a ubicar la entrada de escalón. Entonces conectamos el osciloscopio para que nos deje ver esa entrada. Le decimos que nos corra la simulación. Le damos doble clic aquí al osciloscopio. Y podemos apreciar que obtenemos la misma gráfica que se obtuvo hace un instante. Entonces el sistema prácticamente es un sistema estable, ¿sí? O sea que el compensador está cumpliendo con su función y es estabilizarlo. Entonces vimos que había un sobreimpulso. Vean que aquí ya es como un poco más específico. Yo decía ahorita 1.8, pero más o menos nos da como 1.77, 78. Y ya se estabiliza, ¿sí? Ante esta entrada. Bien, entonces esa sería la comprobación del punto número 3. Para el problema número 4, entonces nos dice considere el siguiente sistema. Nos habla de que la planta es de primer orden, tiene un tiempo muerto de 2 segundos, el periodo de muestreo es de 1 segundo. Se debe diseñar un controlador PI de tal manera que los polos dominantes en lazo cerrado tengan un factor de amortiguamiento relativo de 0.5 y el número de muestras por cada ciclo de oscilación senoidal amortiguada sea 10. De eso se debe hallar la respuesta al sistema ante una entrada de escalón unitario, constante error de velocidad estática, error en estado permanente en respuesta a la rampa unitaria. Entonces, para este sistema, al igual que el resto de ejercicios o de problemas,
en el libro de Ogata se encuentran los desarrollos. Entonces lo que se hizo fue básicamente analizar el desarrollo que presenta el autor y luego plantearlo desde el punto de vista de MATLAB. Pues aquí nos muestran cómo se obtiene la función de transferencia. Aquí se hace un análisis de la ubicación de los polos y dependiendo de esa ubicación de los polos, entonces hay unos ángulos a los que se debe llegar para que, digamos que eso nos dé los 180 grados. Este es el procedimiento matemático. Se hacen las operaciones respectivas. Aquí ya se tiene en cuenta el factor de amortiguamiento, lo que les decía aquí, para que nos den los 180 grados. Se obtiene finalmente la función de transferencia del controlador. Se halla el valor de K, de Kp y de Ki, que son los valores que obtenemos aquí. Y con eso entonces finalmente nos quedaría así la función de transferencia del controlador. Entonces para el sistema ya en lazo abierto tendríamos el controlador por el bloque o por los bloques. Y aquí tendríamos ya nuestra función de transferencia pulso en lazo cerrado. Entonces todo esto lo podemos implementar en MATLAB y debemos obtener esta respuesta. Vamos a mirar cómo se implementó aquí en el MATLAB. Este es el ejercicio 4. Vamos a borrar la pantalla y le vamos a dar correr. Entonces vemos la respuesta que se obtiene. Aquí tenemos las funciones de transferencia que se obtuvieron finalmente, es decir, la función que se está graficando ahí es esta, perdón, estas aquí, estas dos, esta que es la función de transferencia del controlador, y aquí tendríamos entonces ya la del bloque o la de los bloques. Y en el MATLAB lo que hicimos fue implementar el código para que él nos permita luego ver la respuesta que se obtiene. También de esta respuesta podemos ver que hay un periodo transitorio, ¿sí?, en donde el sistema, digamos que en ese periodo de transición es algo inestable, pero luego de un tiempo determinado el sistema se estabiliza. Finalmente este también lo podemos comprobar haciendo uso del Simulink. Aquí tenemos los bloques. Podemos ver la entrada rampa y la entrada escalón, pues porque aquí básicamente nos dice es respuesta del sistema a una entrada escalón unitario, error en estado permanente en respuesta rampa unitaria. Entonces para analizar ese error en estado permanente hemos puesto aquí un display. Entonces cuando le damos correr, él muestra aquí que nos da el valor de 9.521, ¿sí? Ese sería como el valor final. Y si analizamos en el osciloscopio la gráfica que se obtiene, entonces vemos que el valor máximo al que llega la rampa es de 10 y tenemos inicialmente un periodo de transición. Esta es la señal ya de salida de mi sistema con el controlador implementado, pero ya no llega a 10, sino que llega aquí a 9. Ya les digo exactamente, 9.521. Eso quiere decir que hay una diferencia entre este valor máximo que es 10 y 9.521. Y esa diferencia entre esos dos valores es a lo que se le llama el error, ¿sí? Y es lo que nos estaban solicitando aquí en la guía. Error en estado permanente en respuesta a la rampa unitaria. Ahora miremos cuál sería la respuesta del sistema a una entrada de escalón unitario. Entonces lo que vamos a hacer aquí es cambiar el bloque. Vamos a poner el del escalón. Hacemos la ubicación aquí para que nos permita ver la señal de entrada y le vamos a dar correr a la simulación. Bien, miren que el valor final que se obtiene a la salida del sistema aquí es 1. Entonces vamos a ver qué tenemos en el osciloscopio.
tenemos la entrada, escalón, vemos que hay un periodo de transición y posteriormente se estabiliza, ¿sí? Aquí tenemos un sobreimpulso y ya la señal se estabiliza. Entonces esto nos permite concluir que este controlador que se diseña también está cumpliendo con su función, y es la de darle una estabilidad al sistema propuesto. Con esto entonces queda evidenciado el desarrollo de los 4 ejercicios que se solicitan para esta fase del curso de control digital de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Muchísimas gracias por su atención.